buenas tardes. Bienvenido a su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Cada martes nos encanta realmente contar con su compañía y que usted aprenda un versículo de la Biblia. Nosotros así también vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios quiere realmente que empecemos a llevar nuestra vida. Recuerde que cada martes tenemos también un testimonio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, FINEC, donde estas personas sirviendo al Señor le cuentan a usted cómo era su vida antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. En la fraternidad hay capítulos de hombres, mujeres, de adolescentes y de niños. Lamentablemente por la pandemia no hay reuniones presenciales, pero siempre en la página de Facebook de FINEC usted puede encontrar estos capítulos, testimonios, que también a veces hay eventos especiales que nosotros los vamos a anunciar por aquí, que son reuniones de matrimonios, testimonios también de parejas que ya vamos a empezar a traer para que usted conozca cómo se pueden restaurar las familias. Y el día de hoy vamos a ver, recuerde, que nosotros estamos tratando, y esta es una serie que estamos buscando, para que usted empiece a cuidar ese corazoncito que Dios quiere reinar en él. Porque de la abundancia, y yo creo que eso se le quede a usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que dice, no, es que fue un impulso, es que yo estaba enojado. No, lo que usted dijo es porque usted lo siente y porque lo tenía guardado. ¿Se ha fijado que hay personas que dicen, es que lo tenía guardado ahí hasta que se lo dije? Pues eso es lo que quiere Dios, que usted sane ese corazón, que saque todos esos resentimientos, esos odios y que empiece a llenar de lo que realmente edifica y sana. Y no solo la va a sanar a usted, usted se va a volver esa gente en su familia usada por Dios para restaurar su casa y a todas esas personas que forman parte de su alrededor. Hay algo bien importante. Recuerde que la semana pasada vimos y que Pablo nos decía que las malas compañías corrompen. Entonces, en Mateo, Pedro nos dice que si las personas no construyen sobre la roca, su casa no va a estar bien cimentada. Y yo lo invito entonces que busquemos Mateo 24 y 25, donde dice, por tanto, el que me oye, hablando Jesús, y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. ¿A qué se refiere Jesús a su casa? Se refiere a su corazón. No es a la casa donde usted vive. Usted fundamenta su vida en Jesucristo y está en la piedra angular de la que habla toda la Biblia. Entonces, ¿en qué está fundamentando usted actualmente su vida? ¿De qué se está llenando? Y por eso se relaciona, fundamente su vida en Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús espera en usted? No se trata de que cada martes nosotros leamos un versículo y usted diga, no, de lo que necesitamos es aprender todo cómo lo aplicamos en nuestra vida. No puede ser que una persona diga, no, es que yo en la iglesia soy de un modo y fuera de la iglesia somos de otro. Por eso la misma Biblia dice, o somos sal, pero si la sal pierde su sabor, ya no funciona. Entonces, ¿qué tipo de persona es usted? ¿En qué está fundamentada su vida? ¿En qué está fundamentada su familia? ¿Cómo va a estar sobre la roca? Si sus amistades no conocen de Cristo o no tienen una relación de Cristo, ¿quién incide en quién? O usted viene y edifica a esta persona, pero si su vida no está cimentada en la roca que es Cristo, si usted no tiene un hábito de leer la Biblia, porque es un compromiso de conocer a Dios, es un compromiso de enamorarse y el estudio de su palabra. Miren lo que dice en el 28. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo los enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué?
Porque el 26 dice, pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como una persona que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. ¿Qué pasa cuando soplan los vientos en su vida o en la mía? Eso se refiere a las tormentas, a los procesos que nos toca vivir. Hay mucha gente, y en eso estamos viviendo actualmente en nuestro país, las pérdidas, y a nivel mundial, las pérdidas humanas. Hay personas que dicen, se murió, yo ya no tengo ganas de vivir, yo ya me quiero morir, porque su vida no está fundamentada en Cristo. Todas las personas, Dios nos presta ese hálito de vida, pero hasta en el momento de gravedad nos damos cuenta que no importa el dinero, no importa los recursos que tengamos, es ese aliento de vida que Dios nos da los que nos permite disfrutar, porque al final nos damos cuenta que son los seres amados. Así que yo lo invito a que cimente su vida sobre la roca, que estemos dispuestos a no defraudar a Cristo, sino conocerlo cada día más, a enamorarnos. Yo siempre digo esa palabra, a enamorarnos de leer la palabra, y no solo leerla, sino comprenderla, cómo la aplico a mi vida, cómo hago que Cristo sea la roca de mi vida diario. Conozca la Biblia. Hay un programa de lectura, cuando yo lo tenga lo voy a traer para que usted vaya buscando, pero ¿qué es lo que más le llena? No todos empezamos y nos gusta lo mismo, porque al principio es el gustar, pero cuando usted se enamora, usted quiere conocer cada vez más cómo profundizar para poder tener esa renovación de mente que Dios espera que tenga, para que realmente convierta a Jesús en la roca de su vida y la de su familia. A continuación, como todos los martes, lo invito a que escuche el siguiente testimonio de lo que Dios hizo en una vida antes, cómo era esta persona de conocer a nuestro Señor, y el después, que es el testimonio que da para que usted conozca de las maravillas de lo que Dios puede hacer en su vida y en la nuestra. A continuación, el testimonio. Quiero presentarme, quiero decirles que mi nombre es Carmen Fajardo de Guigure, quiero decirles que estoy felizmente casada, tengo 2 preciosas hijas. Llegué a esta organización hace ya 9 años y medio y desde esa primera reunión mi vida fue transformada, porque de verdad que hay tanta bendición en las reuniones que nosotros preparamos aquí en Damas Finec, pues se hacen con tanto amor. Quiero decirle que soy la mayor de varios hermanos. Vengo de un hogar desintegrado. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña, así que no me acuerdo de esa separación. Sí recuerdo que en los primeros años de mi vida crecí con mi mamá y también con mis abuelos maternos. Era la mayor en ese momento, me seguía un hermano varón, pero quiero comentarles que mi vida cambia increíblemente, da un giro muy dramático cuando yo tenía alrededor de 6 años, cuando mi mamá decide rehacer su vida. Y esa fue una separación que me marcó mucho, ya que antes de ese tiempo de que mi mamá se fuese a vivir a otro lado, yo recuerdo que era una niña muy feliz, con muchos sueños, con muchos anhelos, pero desde el momento que mi mamá decide rehacer su vida y vivir en otro lugar, en otra ciudad, empecé a convertirme en una niña completamente triste, como que se me apagó la felicidad. Y eso pasa muchas veces cuando nuestra felicidad está puesta en una persona, ¿verdad? No vengo de una familia religiosa, mi relación con Dios era prácticamente nula. Sabía que había un Dios que me estaba viendo y que estaba siempre como presto a ver si me portaba mal para castigarme. Ese era el concepto de Dios. Obviamente un concepto completamente erróneo, pues Dios es un Dios de verdad que siempre está con sus brazos abiertos para poder abrazarnos, para poder protegernos, para poder darnos ese amor, pero no era ese el concepto que yo tenía de Él. Así que paso toda mi niñez, mi adolescencia muy triste, creyendo de verdad creyendo que una persona podía morirse de tristeza. Así que siendo apenas una niña, estaba sumida en una depresión muy terrible, anhelando morirme a diario.
Saben que Dios me cuidó mucho porque yo crecí en el campo y en mi casa habían muchos venenos y gracias a Dios nunca se me ocurrió consumir uno de esos venenos. Yo tenía la idea de que me iba a morir de tristeza, de llorar, de extrañar a mi mamá. Pero como es normal cuando hay una tristeza de ese tipo, llega un momento que el corazón se llena de resentimiento y así fue en mi caso. Me llené de mucho resentimiento en contra de mi mamá y después de amarla mucho llegué a sentir mucho rechazo en contra de ella. Porque recordaba siempre todas aquellas ocasiones en las cuales yo necesité un abrazo, necesité un beso, una aprobación y de no contar con mi mamá. Así que me vuelvo una adolescente, no rebelde como vemos expresar la rebeldía, que de repente una persona saca malas notas o se lleva con personas que no le convienen. No, mi rebeldía era de otro tipo. Yo quería ser diferente a ella, no repetir la historia que ella había vivido. Yo pensaba que con mi fuerza se podía lograr, pero quiero decirles a ustedes que hoy nos están viendo que no es así, que con nuestras fuerzas no vamos a poder cambiar nuestro futuro. Solamente con la mano de Dios, solamente con Jesucristo en nuestras vidas es que nuestro futuro y el de nuestros hijos puede ser diferente. Pero yo no lo sabía en ese momento. Así que un día me determiné no parecerme en ella para nada y yo pensaba que para no parecerme a ella debía hacer todas las cosas opuestas a las cuales ella había hecho. Una de esas cosas es que noté y muchas personas me decían que mi mamá desde muy joven tenía novio. Así que yo pensé que los novios eran como la perdición de las mujeres y decidí no tener novio hasta que tuviera 30 años, decía yo, o sea, cuando ya fuese una persona muy mayor, consideraba en ese momento. Pero fíjense que pasa un suceso a mis 16 años donde termino teniendo un novio. Me veo involucrada en una situación, en un trabajo, y pensé que tener un novio me iba a sacar de una situación en la que yo estaba. Así que, porque era acosada sexualmente por un jefe, tuve mi primer trabajo a los 16 años y de verdad que me encantaba el trabajo. Lo que no me gustaba era el acoso que sufría por parte de mi jefe. Así que me busqué un novio con pinta de malo para que me espantara el jefe. Yo pensaba que podía utilizar a las personas. Quiero decirles que así que me encuentro este novio y el jefe deja de acosarme, pero un tiempo después me veo obligada a irme a vivir con esta persona. Y todos mis sueños y todos los planes que yo tenía aparentemente como que se habían venido al suelo. Unos meses después de estar viviendo con esta persona, estoy embarazada a mis 16 años. O sea que la historia de mi mamá se repetía, pero no igual, sino como que más agravada. Porque mi mamá me tuvo a los 19 años prácticamente y yo estaba adelantándome 3 años. Todo lo que no quería hacer, eso me acontecía. Saben que tengo una princesa hermosa justo cumpliendo mis 17 años y en ese momento, cuando desde el momento que supe que estaba embarazada y aún cuando tengo aquella bebé, yo me siento tan feliz, ya que me sentía acompañada, sentía que ahora iba a ser feliz por ser madre, aún no importaba que de repente mis planes se vinieran abajo, pero mi hija nace con algunos problemas en su salud, me dan un diagnóstico siendo apenas recién nacida de que ella nunca va a poder caminar, que va a estar postrada en una cama toda su vida. Aquel diagnóstico de verdad que me desmoronó, pero yo recuerdo querer buscar soluciones médicas con la mirada puesta en los médicos para ver de qué manera podían ayudar, no puesta en Dios, pues no le conocía, no sabía que Él era ese Dios milagroso. Hoy yo quiero decirle a usted con toda la convicción que si usted tiene un hijo enfermo, si usted está enferma, hoy Dios puede hacer ese milagro, hoy mismo. Pero yo en ese momento, que me hubiese encantado que alguien me contara de ese Dios poderoso, de ese Dios que está vivo. Pues mi hija, su situación no mejoraba. Mi hija fallece a los 6 meses de edad, luego de estar hospitalizada por varias semanas. Fue doloroso, de verdad. Yo quería morirme juntamente con ella, pero saben que Dios tenía planes, pues aún en medio de toda la tristeza en la cual entré a raíz de la muerte de mi hija, yo quería morirme, pero no pensaba, el suicidio nunca fue como una opción, no estaba entre las opciones para poderme morir. Yo creía que tenía que ser buena gente para morirme e irme al cielo, ya que consideraba que mi hija estaba allá y yo sé que ella es un angelito que está con el Señor.
Entré en una tristeza, en un sentimiento de culpa, pues creía, y muchas personas, sobre todo la familia de aquel muchacho, me decían que mi hija había nacido enferma por mi culpa. Y sabe que en ese momento yo creí una mentira que el enemigo susurró a mi oído, y era que me decía que yo no servía como madre ni como mujer, y que es más, nunca iba a poder tener hijos sanos, que todos se iban a morir, que iban a nacer enfermos. Yo creí esa mentira y entonces pensé que no servía como mujer. Era muy doloroso, de verdad. Cuando mi hija falleció un tiempo después, yo decido irme de aquel lugar, continuar mis estudios, ya que no los había terminado, mis estudios secundarios. Me tocó terminar durante la noche. Y luego empiezo la universidad. Fíjese que aún sin conocer a Dios, Dios siempre tenía cuidado de mí. Yo dije, sin tener quizás los recursos, yo dije, yo voy a estudiar en esa universidad. Era una universidad de mucho prestigio, todavía lo es. Y yo dije, ahí voy a estudiar. Y ¿sabe qué? Allí estudié. Pero todas esas cosas no traían ninguna felicidad a mi vida. Eran como triunfos vacíos. En medio de aquella vida que llevaba, un día recordé cómo cuando yo era muy pequeña y me sentía triste, mi mamá con un beso que me diera, un abrazo, se me iban todas las penas. Así que un día, sin pensarlo, por impulso decidí ir a buscarla para reclamarle todas las cosas que yo había vivido, pues me consideraba un fracaso completo por la muerte de mi hija y por todo lo demás. Luego de muchos reclamos hicimos las paces, y sabe que yo solo quería estar allí en los brazos de mi mamá. Dios nos ha dado a las madres, de verdad, un poder extraordinario, que podemos ser portadoras de tanto amor, llenar de seguridad un hijo. Yo me sentía amada, protegida ahí bajo los brazos de mi madre, pero sabe que unos meses después soy abusada sexualmente por mi padrastro, por aquel hombre que nunca me había simpatizado, pues siempre lo había visto como el hombre que me había robado a mi mamá. Cuando pasa esto, me amenaza aquella persona, me dice que yo no tengo que hablar, que él cada vez que venga a Tegucigalpa, y si él quiere estar conmigo, que yo tengo que dejarme y que no tengo que decirle a nadie, no tengo que denunciarlo, menos contarle a mi familia. Amenazó con matarme a mí y a toda mi familia, pero saben que yo estaba tan llena de dolor, tan llena de rabia, de ira, que sí puse una denuncia, sí le conté a mi familia. No recibí lo que esperaba de parte de las autoridades, ya que nunca lo capturaron, ni de parte de mi familia tampoco, encabezado por mi mamá, ya que cuando yo le conté, ella aparentemente me creyó, pero sus actos demostraron lo contrario, ya que ella decidió irse con su esposo, apoyar a su esposo, y en ese momento hubo una rotura completa de mi corazón. Me sentí traicionada, abandonada una vez más. Sentí que de verdad ahora menos que valía la pena. Sentí que ya no servía, porque aparte de todo lo demás, de creer que no podía ser madre, de creer de que no era amada, ahora también había sido abusada sexualmente. Y de repente hasta me sentía culpable, porque decía, si yo hubiese hecho esto, si hubiese gritado más. Hoy quiero decirle a las personas que nos están viendo y han sido abusadas, usted no es la culpable. Ya sea usted hombre o mujer, usted no tiene la culpa. Fue el enemigo el que puso ese lazo. Pero hoy Dios puede liberarlo. Yo estuve presa por mucho tiempo. Quiero decirle que empecé a vivir una vida de verdad vacía, creyendo que no servía, creyendo que me iba a morir sola de tristeza. Y tenía las cosas materiales que necesitaba, pero mi corazón estaba vacío. Creía que todos los hombres eran malos. Hoy quiero decirle que no es así. Yo no sé a usted quién la traicionó, quién la abandonó, pero no todas las personas son iguales. Todos somos diferentes, y cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, Él puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Recuerdo que empecé a vivir una vida de verdad por vivirla, en medio de todo aquel desorden que llevaba de vida. Recuerdo que en determinado momento conozco a una persona con la cual yo dije, bueno, esta persona no está mal para salir en un par de ocasiones, pero aquel par de salidas se convirtió en una relación de casi 5 años. Y sabe que un día aquella persona me dice que tengamos un hijo. Yo no lo pensé, solo le dije que sí, ok. No nos protegimos y yo salí embarazada la primera.
Cuando me doy cuenta que estoy embarazada, vienen aquel montón de sentimientos de culpa, de miedo a mi mente, a mi corazón, y empiezo a creer que aquel bebé que yo voy a tener va a nacer enfermo y se va a morir. Y en medio de todo eso, aquella preocupación por el embarazo, un día llega aquella persona y me dice que ya no quiere saber nada de mí, que él es un hombre comprometido, que cuando nazca el bebé que le avise y que él va a ser un padre para que el bebé. Sabe que estaba llena de verdad, de orgullo, de ira, de rabia, pues aquella persona me había convencido para que yo saliera embarazada, y ahora así de la nada me abandonaba en una condición que yo consideraba frágil, pues en ese momento no tenía ni trabajo. Pero sabe que con mi corazón orgulloso le dije que le fuera muy bien, y obviamente le decía lo peor. No se lo expresé, pero sí lo decía en mi corazón. Y en medio de aquello empiezo en ese momento desesperada, sin trabajo, embarazada, creyendo que voy a tener un bebé enfermo. Empiezo a decirle a aquel Dios que no conocía, del cual me había divorciado también, que por favor me permita tener un hijo sano. Sabe que yo salí embarazada, esa niña nació sana completamente. Dios escuchó aquellas oraciones. Salí embarazada. Mi hija va a cumplir 12 años. En el 2008 era un tiempo terrible económicamente en el país, pero en ese momento, viéndome embarazada, sin nada, Dios pone una actividad económica a la cual me dedico hasta hoy. Y sabe que en medio de una crisis política el Señor me proveyó como para poder vivir como 3 años sin trabajar. O sea, de verdad, aquel Dios que yo había abandonado una vez más me estaba cuidando, y estaba cuidando a aquel bebé. Ese bebé nació sano, una bella niña. Yo lo supe desde que nació. Y yo dije, yo voy a buscar a Dios, yo no quiero que mi hija pase las cosas que yo pasé. Es más, no solamente eso, sino que también lo primero que hice fue comprarme un seguro de vida, ya que dije, mi hija no tiene a nadie, solo a mí, ya que estaba divorciada de toda mi familia, creyendo solamente que mi mirada estaba puesta en lo material, en lo que de repente ella pudiese necesitar. Y saben que yo me di cuenta de algo, y es que a pesar de tener una hija completamente sana, de tener un techo, de tener dinero en el banco, de tener comida, yo seguía estando triste, seguía con aquel vacío, seguía con aquel odio hacia tantas personas, con aquella ira, con aquel resentimiento, lo que significa, mis amadas, que ni 100 hijos van a poder llenar el vacío que solamente Jesucristo puede llenar. Ni aunque usted tenga su refri llena, su alacena llena, aunque tenga un techo con el cual protegerse, aunque tenga una cama caliente, nada de eso va a llenar los vacíos de su corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Recuerdo que así estaba en esa situación, divorciada realmente de mi familia, cuando hace 9 años y medio recibo una invitación que transformó y trastornó mi vida. Esa invitación fue a una reunión de Damas Finec. Sabe que yo decidí ir a aquel lugar, y en ese lugar conocí a un Dios que hasta el día de hoy me impactó. Conocí ese día a un Jesucristo que está vivo, que es real, que Él mismo me convenció de cuán valiosa era yo. Yo creía que no tenía ningún valor, que no tenía familia, me consideraba huérfana, pero aquí, en Damas Finec, en esta organización, encontré una familia. Empecé a enamorarme de aquel Dios, de aquella persona que mientras yo escuchaba mi primer testimonio, susurraba a mi oído y me decía, yo te conozco y te amo. Hoy Jesucristo está hablándole a su oído, está hablando a su corazón y le dice, yo conozco lo más profundo de tu corazón, sé de tus malas decisiones, sé de tus errores, y aún así te amo. Sabe que mientras escuchaba aquel testimonio y él hablaba a mi corazón, me di cuenta de algo, que yo nunca le había mostrado mi cara, lo que realmente era yo, a nadie. Es más, muchas de las cosas que había vivido nunca se las había contado a nadie. Una porque me daba vergüenza, porque creía que eran mi culpa, y otra porque no me pasaban de acá, porque había tanto dolor. Pero ese día fui convencida que de verdad era valiosa.
Y aquella persona me decía que me conocía tal y como yo era y que conociéndome tal y como yo era, Él había decidido dar su vida por mí. Y yo me imaginaba a Jesucristo, así como en las películas que uno ve en Semana Santa, y me lo imaginaba crucificado, derramando hasta la última gota de sangre. Y Él me decía que lo había hecho por mí. Hoy yo quiero decirle a usted que Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a usted. Conociéndola tal y como es, aún conociendo aquellas partes de su vida que quizás usted nunca le ha contado a nadie, aún así, Él tomó esa decisión de dar su vida. Esa verdad, quiero decirles que me trastornó, me transformó, y ese día, a mis 32 años, decidí por primera vez abrirle mi corazón a un hombre, y ese hombre se llama Jesucristo. Ese día, al salir de ese capítulo, luego de entregarle mi vida, yo recuerdo que llegué a mi casa a despertar a mi niña que estaba dormida. Mi hija tenía 2 añitos. La desperté para decirle que ella tenía un papá y que ese papá se llamaba Jesucristo, ya que yo había crecido pensando que no tenía ni padre, ni madre, ni familia, que era huérfana. Y en ese momento yo quería que mi niña supiera que ella también tenía un padre, que no creciera como yo, que no se repitiera la misma historia. Recuerdo que empecé a servir prácticamente casi de inmediato, menos del mes de estar yendo a las reuniones. Me fui también a un seminario que hacemos en esa organización y que vamos a tener uno de ellos ahorita en diciembre, un Sahel. Usted tiene la oportunidad de acompañarnos de manera virtual, pues me voy a aquel Sahel, y sabe que en ese Sahel el Señor estaba esperándome con sus brazos abiertos. El Espíritu Santo abre mis ojos y me dice que yo estoy tan llena de dolor, tan llena de falta de perdón, y que Él quiere que yo sea libre, que perdone a aquel montón de gente que me había fallado para yo poder recibir el perdón de Dios. Así lo hice. Al salir de aquel seminario, recuerdo tomar mi teléfono y llamar a mi mamá, aquella persona que era la que más me dolía, porque sentía que era la que más me había fallado. La llamé y le dije que me perdonara. Yo la había juzgado a ella como la peor persona del mundo. Y en ese momento el Espíritu Santo me decía, pídele perdón, porque Él nos ha mandado, el Señor nos ha mandado que honremos a nuestros padres. Y Él no dice que los honremos si ellos son buenos o malos, simplemente que los honremos, porque hay bendición en ello. Quiero decirle que hicimos las paces con aquella madre. Ella no había cambiado, ella seguía igual. La única que había conocido a Jesús era yo. La que había tenido ese encuentro sobrenatural con Él era yo. Y así empecé a buscar uno a mis familiares. El Señor me dio la oportunidad de tener aquel padrastro que había abusado de mí frente a frente. Para mí era como bien difícil poderlo obtener enfrente y decirle que ya no lo odiaba, que ya no deseaba que se muriera. ¿Y sabe qué? Le dije que lo perdonaba, que se sintiera tranquilo, pues él en determinado momento, después de que por mucho tiempo me amenazó con matarme, luego él tenía miedo porque creía que yo lo iba a mandar a matar. Y sabe que cuando le dije eso, se burló de mí. Cuando yo le dije, quiero decirle que lo perdono por lo que me hizo, y en ese momento me dijo, yo nunca te hice nada. Lo negó, y yo le dije al Señor, mira Señor, cómo Él me salió, pero en ese momento yo fui libre. Quizás las personas que le han fallado a usted no van a cambiar solo porque usted les diga que ya no los odia, pero en ese momento, aunque Él continuó igual, yo fui libre. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos libres, que nuestro corazón esté sano. Sabe que en cada reunión de capítulo, en cada reunión de servicio, yo recuerdo que siempre había una petición que yo escribía, y esa petición era que mi familia conociera al Señor. Había pasado casi un año, había visto yo en ese tiempo una de milagros. Sabe que nosotros como mamás tenemos autoridad en estas manitos que Dios nos ha dado, tenemos una de autoridad sobre nuestros hijos. Yo recuerdo que mi hija había nacido con un problema que le daban de muchas alergias, y esas alergias a medida que ella iba creciendo se iban complicando, pero un día en una enseñanza yo escuché lo que está escrito en la palabra, que dice que hay señales que van a seguir a los hijos de Dios, y una de ellas es que van a comer cosas que son mortíferas y que no van a morir. Y mi hija le daba alergia a muchos alimentos, y un día yo puse mis manos sobre ella y le pregunté, hija, ¿cómo se llama su padre? Y me dice ella, Jesús.
Y le dije, ¿tú crees que Él te pueda sanar? Sí, me dice. Ella no tenía ni 3 años, pero ella ya sabía que tenía un Padre que era poderoso. Y sabe que ese día puse mis manos sobre ella y Jesús la sanó. La sanó en un momento de aquellas alergias que me habían dicho los médicos que la iban a perseguir toda su vida. Y mi hija fue sana completamente. Nunca más volvió a darle ningún tipo de alergia. Y así fui viendo una de milagros. Un día recuerdo que en un evento así como este, el Señor me hizo un milagro de darme 2 centímetros adicionales. Me hizo crecer en una reunión de mis 2 piernas. Hoy el Señor quiere cumplir los anhelos de su corazón. Escríbale en esa hojita que usted tiene en su mano. Busque en este momento un papel y plasme. Es necesario que plasmemos eso que le estamos pidiendo, porque una vez escrito hay poder. Pues sabe que mi mayor anhelo era ese, que mi familia lo conociera. Un día recuerdo que me voy a uno de esos seminarios que le hablo, que vamos a tener ahorita en diciembre. Y sabe que yo iba con ese anhelo tan ferviente, sabiendo que iba a recibir un milagro. Y yo le decía al Señor, Señor, mi milagro es que mi familia te abra su corazón y te conozca. Y yo recuerdo que mientras le clamaba al Señor por eso, de repente, de una forma tan clara, escucho su voz y me dice, te voy a dar un esposo y otro hijo. Yo me quedé así como en shock, no entendía, pues yo en ningún momento le había pedido a Dios un esposo. Para mí casarme no era necesario, pues ya estaba casada con Él y lo tenía a Él como mi todo y estaba enamorada de Él y mi hija tenía en Él un papá. Y me dice Él en ese momento, te voy a dar un hijo y un esposo. Recuerdo que cuando llegué a casa le conté a mi niña que era como mi confidente, con la persona con la que yo oraba, a pesar de ser muy pequeña, y le conté lo que él me había dicho. Y me dice ella, tan sabia, me dice, mami, escribámoslo y pidámoslo en un papel. Así que agarramos un papel y empezamos a pedir por aquel esposo que el Señor estaba prometiendo, por aquel hijo que Él estaba anunciando. Y empezamos a pedírselo. Y yo le decía, Señor, que sea un hombre que te ame, un hombre que te sirva todos los días, un hombre que para Él lo más importante seas tú, un hombre que sea no un padrastro para mi hija, sino que sea un padre. Y sabe que empezamos a pedirlo y a creerlo. Yo hasta le pedí que fuera, mi hija me dice, mami, no vamos a pedir que sea guapo. Sí, le digo yo, por supuesto. Así que pedimos que fuera guapo y toda la cosa. Y yo, como el papel aguanta con todo, le dije, Señor, mándame lo que sea trigueño, que mida 1.70, no lo quiero muy alto, que tenga un hoyito en la barbilla. Y ¿sabe qué? Continué sirviéndole. Un día me invitan a que comparta mi testimonio a un programa de televisión que tenemos, que tiene FINEC los domingos en Maya TV a las 2 de la tarde. Yo fui por obediencia, me temblaba todo de poder compartir mi testimonio así de manera tan pública, pero fui porque dije, si una mujer puede entregarte hoy su vida, Señor, si le sirve de algo lo que tú has hecho en mi vida, yo voy con gusto. Sabe que cuando el Señor nos pide algo es porque nos quiere dar algo. Ese día el Señor me tenía en aquel lugar. Aquel hombre que yo le había pedido era un hombre que tenía más de 10 años de estarle pidiendo al Señor, de estar escribiendo en una papeleta para que el Señor le mandara una esposa. Y sabe que el Señor permitió que así nos conociéramos. Nos conocimos en un mes de marzo y nos casamos 2 meses y medio después. El Señor, antes de que lo conociera, me había mandado a decir que Él era mi papá y que Él me iba a regalar una boda, que la pidiera como yo quisiera. Así que pues yo le pedí aquella boda sin tener novio. Y una vez que ya teníamos los planes de boda, el Señor empezó a regalarnos todo. Empezó a tomar en cuenta cada detalle. Tuvimos una boda de más de 200 personas, no solamente eso, sino que nuestra boda civil se desarrolló, fue una boda sorpresa para mí en mi capítulo, así que celebré mi boda civil en mi capítulo con más de 60, entre 60 y 80 fraternas, que yo decía, ¿cómo las invito a todas a mi boda? Pero el Señor me dio el privilegio de que todas estuvieron en mi boda. Fue una bendición, de verdad. El Señor fue hermoso con cada detalle. Sabe que nos casamos en un mes de mayo y tenía mucha importancia porque mayo eran los meses
que cuando yo era muy pequeña, a veces era el único tiempo en el cual yo miraba a mi mamá. Era el tiempo en el cual había nacido mi primera bebé que había fallecido, era mi cumpleaños. Y había en mayo tanta tristeza, pero el Señor me decía, donde hubo tristeza, ahí voy a hacer algo grande para que ya no lo recuerdes, que ni siquiera haya melancolía por ese mes. Muchas veces cuando llegamos a una temporada del año estamos marcados y decimos, por ejemplo, ahorita que venimos a diciembre, decimos, ay, en diciembre me acuerdo que yo hacía esto o lo otro. Pero el Señor, yo quiero decirte que agarres esta promesa. El Señor, si tú hoy le presentas tu corazón al Señor, Él va a hacer algo en tu vida, que vas a recordar aquellas cosas tristes solamente para darle gloria al Señor y para contar, antes yo era esto, pero hoy, en esta fecha, estoy celebrando cómo Jesús ha venido a mi vida y me ha llenado de tanto amor. Pues tuvimos esa boda hermosa y en efecto para mi hija, aquel hombre que el Señor mandó nunca ha sido un padrastro. Para ella, desde el primer día, él fue su papá y es su padre. Son confidentes, se llevan de verdad súper bien. Y es más, mi esposo tiene 3 hijas que ya pues un poquito mayores. Para mi hija, esas hermanas son de tanta bendición y mi hija me dice siempre, mami, Jesús siempre nos da más. Pues un día le pedimos un papá y él me dio adicional a ello 3 hermanas. El Señor siempre nos va a dar más. Yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo, pero el Señor siempre le va a dar más, obviamente cuando usted ya esté lista. Yo estuve pidiéndole por aquel esposo que él me había dicho 1 año y miren, mi esposo estuvo pidiendo 10 años y hasta que yo estaba lista el Señor permitió que nos conociéramos, que nos casáramos. Hoy en día tenemos ya 7 años y medio de casados. A los 3 años de casados el Señor nos regaló una bella hija, por esa razón soy madre de 2 princesas hermosas. Sabe que luego de que en algún momento el enemigo me había dicho que yo nunca iba a poder disfrutar los hijos, hoy tengo una hija de casi 12 años y una chica de casi 5 años, niñas que son felices, niñas que saben que Jesús, que saben que tienen un papá en casa, pero lo más importante es que saben que su Padre que las ama, que las cuida, que las protege, se llama Jesucristo. Soy una persona de verdad feliz y esa felicidad no significa no tener problemas, no, siempre sigo en esta tierra como cualquier mortal y paso por situaciones, pero ya no las paso sola, porque hoy camino de la mano de aquel que es poderoso, de aquel que es bueno, de aquel que me ama. Saben que aquel anhelo que yo tenía y que le pedí al Señor en esas papeletas de que mi familia lo conociera, no se dio así como yo lo esperaba, pero se dio. Así que si hay de verdad ese anhelo en su corazón y es el Señor nos ha dado una promesa y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, yo quiero decirle que sí es posible. Yo pensaba que tenía que ir a abrir capítulos de FINEC a todo Honduras porque tengo familia por todo Honduras, pero ¿sabe qué? El Señor en su inmensa sabiduría utilizó los medios de comunicación para poder llegar al corazón de mi familia. Mi esposo es el encargado de las comunicaciones de esta organización y menos del año de casados había pasado cuando el Señor pone en nuestro corazón y en las damas de aquí de la zona centro que empecemos un programa con testimonio de mujeres en un canal con cobertura nacional. Sabe que mi familia empezó a ver aquel programa y a escuchar los testimonios y así uno a uno han ido llegando a los pies del Señor. Aún faltan algunos, pero yo en fe estoy creyendo que el Señor toca el corazón de ellos y que vienen a los pies del Señor. Porque he creído lo que Él nos ha dicho y Él nos ha dicho que nosotros y nuestra casa le vamos a servir. En nuestro matrimonio con mi esposo, quiero decirles que es un hombre que de verdad no es un hombre perfecto, así como yo tampoco soy una mujer perfecta, pero es un hombre que ama al Señor, un hombre que si por él fuera le serviría todos los días y así lo hace en cuanto tiene oportunidad. Un padre que ama a sus hijas, un hombre que me honra como esposa, que me dio mi lugar, que nunca me propuso nada raro cuando nos conocimos, sino que de inmediato me dijo, casémonos, honremos al Señor. Es un hombre que para él lo más importante es Jesucristo. Si usted está soltera hoy, si usted es caballero y está soltero y le está pidiendo al Señor este compañero o compañera de vida, primero fíjese que esa persona ame a Jesucristo. No trate de arreglarlo en el camino, no diga, ay, me voy a casar con este y hay que el Señor después me lo arregle. No,
honre al Señor. Honre al Señor, que su cuerpo sea un templo y morada del Espíritu Santo. Yo por mucho tiempo deshonré este cuerpo, pero cuando decidí entregarle mi vida, le dije: Señor, yo voy a honrarte también con mi cuerpo, con mis pensamientos. Que mi vida sea, Señor, para alabarte. No soy perfecta, pero le digo en todo momento: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, porque yo quiero honrarte. No por temor, sino porque lo amo, porque Él es la persona más importante en mi vida. Con mi esposo en esta organización, que es de tanta, pero de tanta bendición, hemos tenido la oportunidad de servirle juntos. Es tan bello poder orar con su esposo, puestos de acuerdo, aún sabiendo que atravesamos momentos difíciles como todos, pero hay tanto poder en el acuerdo. Cuando de repente algo no sale, pues decimos: ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a orar, y nos ponemos de acuerdo y oramos. Así hemos visto esas victorias que de repente se miraban como imposibles, las hemos visto tomados de la mano de Jesucristo. Hemos tenido la oportunidad de servirle juntos aquí en Honduras, fuera de Honduras, cosas que de verdad yo nunca me había imaginado, cosas que nunca habían pasado por mi mente. El Señor lo ha hecho, y Él, así como lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la tuya. Hemos visto milagros en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en las finanzas, en todo. Saben que en este tiempo aún el Señor, para bendecirnos, no necesita que de repente la economía del país esté perfecta, que no haya pandemia, que no haya esto. El Señor te puede bendecir hoy, aún en medio de una crisis de país, aún en medio de las secuelas que ha dejado un huracán, aún en medio de la pandemia. En este tiempo de pandemia hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gracia y el favor que Él tiene para con nosotros. Dice su palabra que las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar todos los días de su vida. Y así lo hemos hecho. Quiero decirles que el Señor nos ha bendecido tanto que las personas nos buscan para que nosotros podamos también ser de bendición para ellas. El Señor nos ha dado. No tenemos en abundancia aquel montón de cosas, no somos millonarios, pero tenemos lo necesario para nosotros y un poco para poder también compartir con el que no tiene. Y nos ha dado el Señor esa bendición, porque hemos decidido, a pesar de ser imperfectos, hemos decidido cada día decirle: Señor, yo te quiero honrar porque te amo. Teníamos con mi esposo un proyecto de una casa, y saben que en este tiempo, a pesar de todo, no sabemos cómo, pero el Señor ha sido tan fiel que un proyecto que lo habíamos dejado medio abandonado porque no teníamos los recursos para hacerlo, porque no queríamos endeudarnos, porque hemos entendido dice la palabra que el que debe es esclavo de aquel que le ha prestado, y nosotros no queríamos hacerlo. El Señor ha permitido que en medio de todo eso continuemos con ese proyecto, y ya en el nombre de Jesús pronto vamos a estar estrenando también esa bendición. Saben que tengo unas hijas que aman tanto al Señor. Mi hija mayor es una niña tan feliz, es una niña tan segura de lo que ella es en Cristo, una niña que le sirve. Y saben que en medio de ese servicio de ella, un día le pidió en una de esas papeletas, en un papel, le pidió al Señor un carro para mí, porque mi carro se había arruinado y no, como que costaba mucho la reparación. Y un día empezó a pedirle en su capítulo por un carro para mí, y sabe que el Señor nos mandó ese carro, un carro por el cual no pagamos nada. El Señor puso en un familiar, sin nosotros pedirlo, regalarnos aquel bien. Conozco de un Dios que de verdad anhela llenar tu corazón, que cuando no tienes los recursos, Él te da la sabiduría, te da la gracia, Él da la provisión. Que cuando de repente no tienes salud, Él nos ha dicho que Él es nuestro sanador. Hoy yo no sé cómo está tu vida, pero yo quiero decirte que hoy no es casualidad que nos estés viendo, no es casualidad que estés escuchando de ese Dios de poder. Hoy Él está tocando la puerta de tu corazón. Es tu decisión abrírsela. En mi caso, por muchos años, yo andaba por el mundo considerándome huérfana, considerándome una víctima, considerando que nadie me amaba. Pero en todo ese tiempo hubo alguien que tocó la puerta de mi corazón, pero yo me rehusé a abrírsela. Hoy, Él está tocando la puerta de tu corazón.
Ábresela por completo, entrégaselo todo. Aquí en esta organización nadie te va a decir que dejes los vicios ni que dejes las cosas que estás haciendo. Pero hay alguien que nos convence y es el Espíritu Santo de Dios que hoy está con nosotros. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere transformar tu vida, la de tu familia, quiere transformar tus generaciones. Él no quiere que tus hijas sean abusadas así como tú lo fuiste. Él no quiere que tus hijas crezcan sin un padre, que tus hijos crezcan creyendo que son huérfanos. Él ya no quiere que tú estés en la miseria. Él quiere que seas bendecido en todas las áreas, así como prospera, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que ahí donde estás me acompañes y repitas conmigo una oración que transformó mi vida. Quiero que digas después de mí estas palabras. Hazlo creyendo que es real. Dilo, que salga de tu boca. Es necesario. Di después de mí, Padre Celestial, hoy reconozco que he pecado contra ti, pero me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón de par en par. Quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi corazón. Hoy te acepto a ti y solamente a ti, como mi único Señor, como mi suficiente Salvador. Te pido que guíes mi vida y te doy gracias por salvarme. Espíritu Santo, sé tú a partir de este momento enseñándome y guiándome. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si hoy tomaste esta decisión, está escrito en la palabra que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Que eres nueva criatura en Cristo. No importa cuál fue tu pasado, no importa cuál es tu historia. Pronto, yo sé pronto lo vas a contar solamente para darle gloria a Dios. Quiero que nos pongamos de acuerdo contigo en este momento. Quiero que presentes al Señor eso que escribiste en el papel. Yo aquí también le voy a presentar al Señor ese anhelo que yo le escribí. Y contigo quiero que nos pongamos de acuerdo porque está escrito, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, Pedro, que si 2 personas en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, eso va a ser hecho. Así que Padre, hoy en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos presentándote, mi Dios, esos anhelos plasmados, Señor, en el papel, Padre, esos anhelos, Padre, que hoy, Señor, te hemos presentado creyendo, mi Dios, que eres bueno, que eres poderoso, mi Dios, y que tú los puedes hacer realidad. Hoy los presentamos delante de ti y te los ponemos en el nombre de Jesús. Y en fe los recibimos ahí donde usted está. Levante su mano izquierda y recíbalo del cielo. Dice la palabra que en nuestra mano izquierda recibimos riquezas, que en nuestra mano derecha recibimos honra. Padre, hoy en el nombre de Jesús, en fe, levantamos nuestras manos al cielo porque sabemos, Padre, que toda buena dádiva y don perfecto desciende del cielo, de ti, del Padre de las luces en quien no hay variación. Gracias te damos, Señor, porque hoy en fe y en el nombre de Jesús, hoy recibimos, Padre Santo, esa prosperidad para nuestra alma, Señor. Hoy recibimos esa identidad de hijas, ya no más orfandad, ya no más creyéndonos víctimas. Hoy creemos que somos hijas del Dios Todopoderoso. Hoy creemos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Hoy recibimos esa salud. Hoy, si usted está enferma, hoy ponga sus manos sobre usted y diga en el nombre de Jesús, yo soy sana, porque por la llaga de Cristo Jesús he sido sanada. Hoy, si tiene a su familia que no conoce al Señor, hoy presénteselos al Señor y diga, en fe, mi casa y yo serviremos al Señor. Si su esposo aún no ha venido a los pies de Cristo, dice la palabra que no son 2, sino uno solo. Y por tanto, su esposo viene a los pies de Cristo Jesús. Hoy atamos a esos esposos y a esas esposas a la salvación que es en Cristo Jesús. Hoy venimos bendiciendo el fruto de nuestro vientre, creyendo que para bendición hemos parido, porque así lo dice la palabra. Hoy, Padre, toda palabra, Señor, que hemos lanzado en contra de nuestros hijos, diciéndole, Señor, que son vagos, que son drogadictos, que son alcohólicos, que son niños tontos, que son enfermos, hoy la echamos por tierra y venimos creyendo, mi Dios bendito, que para bendición hemos dado a luz, Señor. Hoy te presentamos
presentamos nuestras manos, Señor. Preséntele ahí donde está sus manos al Señor y dígale, Señor, te presento toda obra de mis manos para que sea bendecida por ti. Padre, hoy yo vengo creyendo, Señor bendito, que tú bendices, Padre Santo, los emprendimientos, Señor, de mis amadas, de los caballeros que nos están viendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, también te venimos presentando nuestro país, Honduras, Señor, que ha sido fuertemente golpeado, Padre, por una pandemia, por este huracán. Hoy clamamos delante de ti, mi Dios, por esas familias que lo han perdido todo, Padre, que perdieron su casa, que perdieron, Señor, a sus familiares, que han perdido sus enseres de hogar, Padre, que no tienen quizás con qué abrigarse. Hoy clamamos por ellos, mi Dios, para que nosotros mismos, Señor, que sí tenemos, podamos abrir nuestras manos y podamos dar. Porque dice tu palabra, mi Dios, que a ti te presta el que da al que no tiene, Señor, y hoy lo creemos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das en abundancia para poder compartir con nuestros hermanos. Oramos, Señor, para que este COVID-19, Señor, se seque, Señor, de nuestro país, Padre, para que tú bendigas nuestras fronteras, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos porque sabemos que tú escuchas las oraciones que hacemos tus hijas, Señor. Dice tu palabra, mi Dios, que la oración del justo puede mucho. Y hoy venimos delante de Dios, justificados por Jesucristo, no por nuestros méritos. Hoy tocamos las puertas del cielo en el nombre de Cristo Jesús. Y en fe lo recibimos y lo creemos hecho. Damos gracias a Dios por su vida. Envío un saludo a cada uno de ustedes que se conectaron. Les pido, en el amor de Cristo, que podamos compartir esa transmisión y así poder llevar una esperanza a aquella mujer, a aquel caballero que siente que su vida ya no tiene sentido. Si el Señor lo pudo hacer en mi vida, también puede, anhela y quiere hacerlo en la suya. Así que le doy gracias por haber dispuesto este tiempo y por haberse conectado con nosotros. Espero que este testimonio haya sido de mucha edificación para usted. Y mire, a veces a unos nos hace más fácil llegar a los pies de Cristo, otros un poquito más y otro poquito más. O sea, Dios es el que permite que usted lo acepte en su corazón. Así que escuche, busque esos versículos que estudiamos cada semana, escuche a profundidad esos testimonios y ya va a ver la transformación que usted va a tener en su vida una vez que se comprometa con el Señor. Recuerde lo que hemos estado viendo durante estas últimas 3 semanas. Las malas conversaciones y las malas compañías tienen en común afectar nuestra relación con Jesucristo. Si van a decir, si usted se lleva con personas que hacen chistes y un chiste vulgar, usted diga, o si no lo quiere decir para no sentir mal a la gente, apártese o no le haga chiste, pero que usted empiece a hacer esa diferencia en el círculo que usted se desenvuelve. Tiene que considerar hasta qué punto esos lazos de amistad, esas personas que no conocen a Jesús, pueden afectar su relación con el Señor. Cómo realmente incide usted. Aquí hay 2 situaciones: o usted incide en esas personas y les empieza a hablar de Cristo, de lo que usted hace. Usted no tiene que darles un sermón o les tiene que dar una prédica. Usted simplemente dice, puchica, a Jesucristo le encantaría que nosotros lo aceptáramos como su Señor y Salvador. O Dios me hizo este milagro el día de hoy, porque son milagros. A veces hay cosas pequeñas que no las valoramos y son bendiciones que Dios nos da en su misericordia, solo que a veces las damos por sentadas. Si usted puede abrazar a sus hijos, si usted está con vida, si tiene un carro para ir a trabajar, si tiene un techo y una cama donde dormir, si usted tiene para comer, todas esas son bendiciones que Dios permite, y en medio de esta pandemia pero uno tiene que valorar todo lo que Dios nos da, porque muchos no tienen ni siquiera la oportunidad de volver a despertar, ni salir de un hospital, no tienen la oportunidad de comer, están viviendo debajo de un puente por estos huracanes que vivieron, todavía siguen situaciones difíciles. Así que yo lo invito a que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo conozca, que nos acompañe cada martes. Si todavía le falta un poquito, acompáñenos cada martes y conozca esos versículos de la Biblia que Dios pone y que nos usa
para transmitírselo a usted y que usted aprenda a conocer de las maravillas que Él hace. Le agradezco su sintonía. Recuerde que nos puede ver siempre por nuestro canal de YouTube, Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida. Agradecidos con el Señor porque nos ha puesto personas como el ingeniero Ernesto Román, que es nuestro director de cámara, y al ingeniero Darío Pinos, que es nuestro editor, para que este programa sea posible para usted, y sobre todo también al equipo de RCN Canal 45, que nos brinda este espacio y también son parte de que este proyecto llegue hasta su casa. Bendiciones y que tenga feliz resto de semana.